Buenos días para todos. Bueno, hoy tenemos otro proceso de capacitación. Hoy vamos a hablar otro tema. Miremos por acá nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de cuidado de los oídos. Cuando hablamos de cuidado de los oídos es necesario también que hablemos del ruido, porque al final el que genera el daño o la consecuencia en los oídos es el ruido. Pero además de eso es importante que seamos muy honestos y nos sensibilicemos de que los oídos, así como lo dice acá, son la ventana hacia una vida llena de sonidos y de sensaciones, ¿sí? Entonces todo el mundo, la vida como tal, la logramos percibir por un órgano. Ese órgano pues son los oídos. Entonces es importante que reconozcamos la importancia en el cuidado de los oídos. En esta infografía, que es el material impreso que de pronto va a llegar a manos de ustedes, nos va a hablar de unos cuidados. Pero como yo les mencionaba al comienzo, es necesario que también hablemos del factor del peligro ruido y de sus riesgos, la forma en que se materializa ese peligro. Entonces, a partir de acá, quiero que veamos un poco también el marco legal. Vamos a ir a una resolución, es una resolución antigua, pero es una resolución muy completa. Esa resolución es la resolución 2400. Para los que les gusta leer, para los que de pronto quieren profundizar un poco estos temas o les gusta la literatura a nivel de seguridad y salud en el trabajo, pueden consultar la resolución 2400. La vamos a mirar. Sin embargo, pues también hay otro instrumento. Ese otro instrumento es las gatizo. Antiguamente hablábamos de las gatizos. Hoy en día tienen otro nombre, son las guías. Cuando hablamos de gatizo, el concepto de gatizo antiguamente era guías de atención en salud ocupacional. Gatizo, si es que terminan O, SO, salud ocupacional, guías de atención en salud ocupacional. Hoy en día han evolucionado y nuestras gatizo, miren que tienen un nombre mucho más complejo, ¿sí? Habla de las guías de atención integral basadas en evidencia para hipoacusia, ¿sí? Entonces, a nivel de literatura, para profundizar en este tema del ruido, podemos consultar resolución 2400 o las gatizo, las guías de atención para hipoacusia. Entonces, cuando vayamos aquí a la 2400, nos vamos a ese capítulo 4, artículo 88, y vamos a empezar a mirar todo lo que nos dice a nivel de ruido, y nos vamos a dar cuenta que la primera tarea que nos menciona habla de la medición. Veámoslo un poquito acá. Ampliémoslo. Dice capítulo 4, ruidos y vibraciones están asociados por factor de riesgo, están asociados. Normalmente los ruidos se generan por vibraciones y las vibraciones a su vez generan ruidos. Entonces, para que ustedes sepan de que estos dos riesgos, uno potencializa al otro. Artículo 88. Dice, en todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos, se deberá realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan reducir o amortizar al máximo, el ruido al máximo. Miremos en este párrafo más abajito. Miremos este párrafo. Nos habla de los límites permisibles o los límites máximos de la exposición al ruido. Entonces, por acá dice el nivel máximo admisible para los ruidos de carácter continuo. Este es un concepto técnico del ruido. Hay 2, 3,
Hay cuatro tipos de ruido, ¿sí? Los dos primeros, que normalmente son los que más logramos identificar y los que más presencia hacen en nuestros ambientes de trabajo, corresponden a ruido continuo, ruido por impacto, ruido intermitente y ruido, bueno, los ambientales. Ahí me hace falta uno, técnicamente me hace falta uno, pero dentro de lo que podemos aprender hoy, sepamos de esos tres tipos de ruido. Ruido continuo, que aquí miren que aquí lo habla de carácter continuo, ruido intermitente y ruido de impacto. Ruido, ay, se me fue la paloma, pero bueno, no me hace falta uno. Entonces, miren que dice que el nivel máximo admisible para ruidos de carácter continuo en los lugares de trabajo será de 85 decibeles de presión sonora, 85 decibeles. Miremos otro poquito acá que nos dice ese artículo 89, dice: donde la intensidad de ruido supere el nivel máximo permisible, será necesario efectuar estudios ambientales por medio de instrumentos que permiten y que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia. Entonces, una de las primeras prácticas o un primer control para nosotros controlar ese riesgo, ese peligro por ruidos, es las mediciones. Hay dos tipos de mediciones: mediciones ambientales, que es esa medición que se hace al entorno, y las dosimetrías de ruido, que las dosimetrías están enfocadas principalmente a la percepción sonora que llega al oído. No es lo mismo la percepción sonora que llega al oído a la del ambiente, Entonces, miren que los primeros controles que nos mencionan acá para el tema de peligros por ruido es hacer las mediciones. Entonces, cuando hablamos de mediciones, quiero que veamos por acá un informe. Este es un informe de una de las empresas de las que yo lidero. En su informe pues nos da todas las características de los sitios de trabajo, nos dice cuáles son los equipos de medición. De pronto ahorita vamos a mirar los equipos de medición, dependiendo como avance yo en el tema. La idea es no demorarnos. Nos dice, por ejemplo, acá miremos la descripción. Para este caso, en esta empresa tenemos el uso de herramientas de potencia, corte con pulidora, dice armado de placas y muros, herreros, plaqueros. Entonces miren que aquí me da la medición. Pero lo que quiero que ustedes vean en especial es la forma en que se hace la medición ambiental. Entonces, mediante un dispositivo electrónico, él hace la lectura de acuerdo a la tarea que estemos haciendo. Miren que por aquí hablábamos del uso de máquinas de potencia, de pulidoras, y miren que aquí dentro de la actividad se está utilizando esa máquina. Miremos, por ejemplo, aquí hablábamos del amarre, actividades de armado de muro. Miren el dispositivo, se dan cuenta, es muy parecido a un celular, el cual tiene una boquilla sensorial que percibe los niveles de ruido, que capta los niveles de ruido y hace la lectura. Miren, por ejemplo, acá, entonces, aquí hay algo importante que ustedes sepan, para que ustedes sepan de esa medición. Esa medición se debe hacer a la altura del oído para de una u otra manera lograr percibir los niveles de ruido que llegan directamente al oído, ¿sí? Miren, entonces acá se coloca el aparato. Este es un armado de muro, ¿sí? Esta es la fundida. Entonces miren, más o menos de esa manera es que se hacen esas mediciones de ruido. Lo que yo les mencionaba a ustedes es que estos equipos tienen unas características, ¿sí? Son equipos certificados, que están calibrados, son equipos profesionales, ¿sí? Eso no es nada empírico ni nada, sino que tiene que ser equipos que estén especialmente diseñados para eso, que estén certificados y que estén calibrados. Entonces, en esa medición nos van a dar las lecturas, que es lo que aparece acá, las lecturas de los niveles de ruido. Entonces, obviamente se generan unas observaciones, y en el mismo informe nos van unas recomendaciones, ¿sí? Obviamente lo que estoy haciendo lo hago con fines
pedagógicos, no vamos a profundizar tanto en las recomendaciones que nos da y menos en el informe que es de una empresa específica, pero que es importante que nos da unas recomendaciones. Por ejemplo, mire que habla aquí protección auditiva para el personal operativo, ahí nos habla. Entonces miren que a partir de ese primer control podemos saber primero estamos expuestos a qué niveles de ruido, y el mismo informe nos va a generar unas recomendaciones. Entonces es de las primeras cosas. Entonces ya vimos algunos aspectos aquí de la resolución, que nos permite hacer una pequeña introducción frente a controles de los niveles de ruido. Y ahora les había mencionado un poco el tema de las GATIZO. Entonces las GATIZO nos da toda esa herramienta para atender, tratar y hacer el cuidado frente a la exposición por ruido. Entonces vamos a mirar que aquí nos dice, por ejemplo, miremoslo acá está, identificación del peligro, de qué manera se identifica, de qué manera se hace intervención, de qué manera se hace vigilancia, y por eso es que es tan importante la implementación de esta guía. Yo les decía a ustedes, antiguamente se llamaba GATIZO, Guías Integrales en Salud Ocupacional. Hoy en día el nombre es más extenso dependiendo del enfoque que le den. Ahora veamos de que esa exposición a ruido es transversal para diferentes sectores económicos, ¿sí? Pensamos que de pronto esa exposición a ruido no tiene que ver con nosotros, pero cuando hacemos una identificación de peligros real, pues vamos a ver de que ese peligro de ruido aparecen en diferentes sectores económicos, como por ejemplo sector construcción, obviamente por todo lo que es el manejo de herramientas. Miren aquí, en este caso, sector salud, ¿sí? Sector salud, por ejemplo, clínicas odontológicas donde se utilizan dispositivos que generan ruido, todo lo que se derivan de los procesos de fresado, de pulido. Entonces vean que a partir de ahí pues se generan unos ruidos. Incluso en esta infografía podemos ver un auxiliar que puede que esté haciendo únicamente programación de pacientes, pero incluso se aumenta ese nivel de riesgo cuando utilizan diademas, ¿sí? Entonces ahí se está potencializando el peligro de ruido. Miremos otros sectores, como por ejemplo sector automotriz, talleres de vehículos, talleres de moto, y aquí hay una diferencia, y es que en estos sectores que yo había mencionado, el tipo de ruido es ruido continuo. Miren que incluso yo también les mencioné anteriormente ruido ambiental. Ruido ambiental es la cuarta categoría. Ruido de impacto, ruido intermitente, ruido continuo, ruidos ambientales. Entonces miren que cada uno tiene una caracterización, pero cuando hablamos de sector automotriz, la característica es ruido de impacto. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que en términos del ruido, cuando hablamos de ruido continuo, cuando hablamos de ruido por impacto, esa cualidad es de manera literal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El ruido de impacto, la característica del ruido de impacto es que el ruido es de manera inmediato, ¿sí? No es como su compañero que hablamos de ruido continuo, es continuo, ¿cierto? Por eso es que el nombre se asocia mucho a su característica. Ruido continuo porque se genera un ruido, pero es de manera continua. Ruido ambiental porque es el que está en el entorno. Ruido de impacto, la característica, lo que quiero que me entiendan acá es que la característica es que el ruido se da en una inmediatez, ¿sí? Su duración es corta. Es corta. Entonces por eso hablamos de ruido de impacto. Incluso miremos que en el factor de peligro ruido puede llegar hasta el sector financiero, ¿sí? Uno dice, no, pero ¿cómo? Claro, incluso miren, por ejemplo, instituciones de educación, ¿sí? Claro, miremos una profesora con el ruido, no lo hablemos en términos de ruido, pero con todas esas conversaciones que tienen los niños al interior del salón, todo eso genera
se vuelve ruido. Esas conversaciones simultáneas de 30, 40 niños hablando al mismo tiempo, pues eso se vuelve un ruido. De hecho, la característica entre el sonido y el ruido es que el ruido es molesto, ¿sí? Incluso puede ser una canción muy bonita, pero si los niveles aumentan y se vuelve dañino, ya estamos hablando de podrá ser una canción muy bonita, pero se vuelve un ruido, ¿sí? Es molesto. Pasa como antiguamente las mamás o las personas decía, apague ese ruido. Uno está escuchando música a todo volumen y le decían, apague ese ruido. Claro, porque se vuelve molesto. Podrá ser la mejor composición de Beethoven, pero si los niveles de ruido se vuelve molesto y hace daño, eso ya se vuelve un ruido. Es como las diferencias entre un sonido y un ruido. Un sonido no produce daño o no va a generar una consecuencia. Entonces, al interior de todas estas, de estos sectores, hay unas medidas de control para el ruido. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, el uso de elementos de protección personal. Por ejemplo, a nivel administrativo se puede hacer la rotación del personal, ¿sí? Para que no esté expuesto a ese ruido de manera frecuente. Podemos ver que otros mecanismos, y quizás es de los más comunes, pero no somos conscientes de eso, son los mecanismos de barrera. ¿Qué quiere decir mecanismos de barrera? Por ejemplo, miren en este grupo de trabajadores, todos hablando al mismo tiempo a través de sus diademas, pues esa conversación se vuelve molesta, se vuelve un ruido. Pero es muy diferente cuando se utilizan mecanismos de barrera, como por ejemplo los cerramientos en vidrio, las puertas en vidrio, las divisiones en vidrio. Entonces eso es un mecanismo de protección auditiva. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso, ¿sí? Se llaman mecanismos de barrera. Lo que pasa es que es demasiado técnico, pero existen y son más comunes de lo que creemos. Entonces, en medidas de protección, retomémoslo un poquito, tenemos elementos de protección auditiva, tenemos rotación del personal, tenemos por aquí mecanismos de barrera. Miren que, por ejemplo, a nivel de salud, hablamos de paneles sonoroabsorbentes, que son el sistema constructivo como tal. Quizás en una sala de espera, quizás en una sala de urgencias, por el movimiento del paciente, simplemente se tienen cerramientos con cortinas, pero ya cuando vamos a cuidados intensivos, ya cuando vamos a hospitalización, vamos a encontrar de que las características técnicas constructivas e infraestructura de ese hospital, de esa clínica, pues son diferentes, ¿sí? Y tienen unos controles a nivel de ruido. Otras buenas prácticas es tener protocolos de silencio, ¿sí? Eso lo dice, se ve en sector salud. A nivel automotriz hay otros controles, como por ejemplo garantizar el mantenimiento. El mal funcionamiento de un equipo puede aumentar los niveles de ruido de ese equipo. Eso mismo ocurre, por ejemplo, en los equipos de odontología. Un equipo de fresado, de pulido, que esté en mal estado, donde la fresita esté torcida, pues obviamente el rozamiento va a aumentar esos niveles de ruido. Entonces, lo que yo he venido mencionando a partir de esta infografía que quise compartirles es las diferentes formas que hay para controlar el ruido. Devolvámonos un poco y hablemos de pronto también de formas en que podemos cuidar nuestros oídos. Entonces, por ejemplo, miren que dice por acá, nunca hay que introducir elementos en los oídos, ¿sí? Para limpiar los oídos. Entonces, el famoso copito, si bien es cierto que es muy tradicional la limpieza de los oídos con copitos, también es cierto que una mala técnica puede incluso causar o aumentar, puede dañar el oído o aumentar que el daño que se genera en una mala limpieza. Miremos que también hablamos de que cuando se utilizan reproductores de música, esto no se debe hacer por más de 1 hora al día.
Incluso el nivel de ruido, el nivel de sonido de esas diademas debe estar al 60%. Cuando estemos expuestos a sonidos, a ruidos, es importante que también evaluemos la posibilidad de tener una protección auditiva, ¿sí? Los famosos tapaoídos. Y veamos por acá la última recomendación. La quinta recomendación dice que cuando usemos esos elementos de protección, esa protección auditiva, no solo es utilizarlos, sino darnos cuenta de que ajuste correctamente en nuestro oído. Y veamos aquí, dice que los niveles máximos permisibles de ruido es de 82. 82, lo que pasa es que a partir, si vemos la relación de la tabla que veíamos creo que eso es en Lagatizo, sí, creo que es acá en Lagatizo, vamos a mirar de que existe unas tablas donde vamos a ver el daño que se produce aquí. Entonces, miren que de acuerdo a la intensidad del ruido, para ruidos de 80 decibeles podemos tener una exposición de 25 horas. Una exposición a 81 decibeles podemos estar expuestos 20 horas. Ampliemos esto un poquito. Entonces miren que va aumentando el nivel de exposición que tengamos, va aumentando el tiempo en la exposición. Entonces a 85 decibeles, que es como lo que más tenemos en mente, 85 decibeles, puede haber una exposición de 8 horas. Y laboralmente siempre lo hemos hablado así, siempre hablamos de que los niveles permisibles son 85 decibeles, sí, pero es que a partir de 85 ya hace daño, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de 8 horas de exposición. Recuerden, antiguamente la jornada de trabajo era de 8 horas. Eso ya ha cambiado, Entonces, al cambiar, pues también cambia el factor de exposición. Podemos llegar a 86 decibeles en 6 horas de trabajo, ¿sí? Entonces miren que esta tablita que está en Lagatizo nos permite saber los niveles de ruido versus la exposición máxima que podemos tener. Esa tablita pues está completa, aquí se ve partida, pero está completa. Arrancamos con 80 decibeles, vamos hasta aquí, hasta 106, da la vuelta a la hojita y da 80 a 106 decibeles. Podemos estar expuestos únicamente 3 minutos. Acá no son horas, son minutos. Miremos en qué momento se pierde la exposición en horas. La exposición en horas se pierde acá, a partir de 95. A partir de 95 decibeles ya entramos a tener una exposición únicamente de 47 minutos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Es importante que ustedes traten de coger esta grabación y estudiarla por pedazos, por pausas, porque de una u otra manera vimos cosas técnicas que tratar de ver todos esos conceptos en un tiempo tan limitado como las capacitaciones virtuales, que son de 10 minutos, pues hay mucho contenido por ver, por desarrollar, por entender, pero que si lo vemos por etapas, pues vamos a poder recibir ese conocimiento de una forma más pausada, y pues puede llegar a ser comprendido de una manera pues más suave. Entonces, la capacitación del día de hoy, correspondiente a abril para este caso, es cuidado de los oídos. Hablamos de factores de riesgo, hablamos de peligro del ruido y hablamos de unos controles. Entonces, por favor, recuerden realizar el proceso de capacitación. Recuerden, este tema fue un poco técnico y no es tan fácil, entonces también recuerden verlo por pedazos, cortándolo, para que puedan entender un poco más fácil el contenido de la capacitación del día de hoy. Les agradezco a todos por su tiempo, por su participación. Un abrazo. Nos estaremos viendo de manera presencial en algún momento. Gracias a todos.